¿Ya? Pues buenos días, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos. Un saludo ahí del Pastor Mario de los Ríos, esperando que todos se encuentren bien. Y bueno, es un gusto, es una bendición estar nuevamente con ustedes después de algunos meses. Y vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Juan. Si recuerdan, nos quedamos en el capítulo 2, vamos a comenzar el versículo 7 al 11. Pero para esto quiero darles un pequeño resumen, una introducción de lo que hemos visto hasta el momento. Si usted recuerda de la primera enseñanza, pues vimos todo lo que era referente al libro, quién era Juan, en qué tiempo se encontraba, pero el punto más importante es qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Si bien recuerdan, había muchos grupos que estaban surgiendo, como los gnósticos o el incipiente gnosticismo, que se le conoce en ese momento. Había unos que les decían los cristoplatónicos, los que se llamaban los dualistas, los serentinos, y entre ellos había muchos que tenían diferentes filosofías, pero al final del día la filosofía que ellos tenían es que no creían en Jesucristo, en su divinidad, no creían que era el Hijo de Dios. Entonces habían inventado muchas cosas. Una de ellas, si bien recuerda, era que Jesucristo nada más había aparecido en espíritu, que nunca había venido en carne. Otros decían que vino, pero obviamente cuando él murió, cuando fue crucificado, pues se fue su espíritu y pues ya ahí quedó. Otros decían que nada más había nacido en cuerpo y que nunca hubo algo espiritual de él. Y otros que nada más era puramente un invento. Entonces, todas esas enseñanzas se conjuntaron y más adelante se convirtió en el gnosticismo. Entonces, eso se estaba infiltrando en la iglesia en el momento en que estaba Juan, en el momento que escribió esta carta, obviamente, a los miembros de su iglesia. Entonces, se recuerda que comenzamos en el versículo 1, del capítulo 1 al 4, estudiamos 4 evidencias de la salvación que mostraban si eras realmente un creyente verdadero o no. Y esas 4 evidencias, una de ellas era creer en la divinidad y humanidad de Cristo. Que el creyente tenía que proclamar el evangelio. El creyente tenía una comunión verdadera con Dios y con los hermanos. Y el creyente verdadero obviamente tenía un gozo pleno a través de todo esto que él había escuchado. De ahí después nos pasamos a otra enseñanza de Primera de Juan, igual continuamos con el versículo 1, capítulo 1, versículos 5 al 10, y vimos 6 características de un verdadero creyente que mostraban la comunión con Jesucristo. Estas 6 características era que proclamaras la naturaleza de Dios, que un creyente verdadero también no andaba en tinieblas y tenía comunión con Dios. Un creyente andaba en la luz y tenía comunión con sus hermanos. Y un creyente verdadero reconoce ante Dios que es pecador. Y un creyente verdadero confiesa sus pecados a Dios y obviamente por consecuencia lo perdona. Y la última de las características era que un creyente verdadero no ofende a Dios y acepta obviamente que es pecador. De ahí, después de ver todas estas dualidades que ponía el apóstol Juan, que obviamente como les habíamos estudiado y sabemos que es el apóstol del amor, así se le conocía, pero obviamente era el apóstol del amor y el apóstol de la verdad. Y lo que él tenía y enseñaba es que era blanco o negro, eran luz y tinieblas. Era que pecabas o no pecabas, eras hijo de Dios o eras hijo del diablo. Entonces, para él no había matices, no había cuestiones neutras. Entonces, después de que nos había enseñado esas características en esos primeros versículos, llega a nosotros como que un bálsamo. ¿Por qué? Porque nos empieza a mostrar en los versículos 1 y 2 del capítulo 2 ese abogado que tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Y vemos 2 oficios de Jesucristo que nos iban a ayudar a evitar el pecado. Entonces, uno de ellos, como bien mencioné ahorita, es que un verdadero creyente tiene un abogado justo. Y el otro oficio que veíamos en esos 2 versículos es que un verdadero creyente tiene un sustituto perfecto. En este caso hablábamos de Jesucristo. De ahí, obviamente, vimos otra enseñanza ya en los versículos 3 al 6 de Primera de Juan capítulo 2, que veíamos que nos daba la certeza de nuestra salvación. Y vimos 4 acciones de ti creyente que te iban a dar certeza de tu salvación. Una de ellas era obedecer la palabra de Dios.
otro era conocer la palabra de Dios, el tercero era amar la palabra de Dios y obviamente el cuarto era permanecer en la palabra de Dios. Entonces aquí estábamos viendo esa cuestión doctrinal que nos llevaba obviamente y por supuesto a obedecer en manera general lo que Dios había dado en su palabra. Y eso nos iba a dar esa certeza de si éramos salvos o no. ¿A través de qué? De estas 4 acciones que tú como creyente tienes o debes de realizar. Y sobre todo el obedecer, que nos lleva a eso. Y ahora después de esa prédica vamos a continuar con los siguientes versículos. Este tema de esta enseñanza se llama el amor que Dios demanda. Y es a partir del versículo 7 al 11 de Primera de Juan, capítulo 2. Y aquí lo que vamos a ver son 3 aspectos de ti creyente verdadero que te ayudan a mostrar el amor de Dios hacia tus hermanos. Entonces vamos a estudiar 3 aspectos de ti creyente verdadero que te van a ayudar a mostrar el amor de Dios hacia tus hermanos. Entonces ahí se está apuntando, uno de los aspectos es un verdadero creyente cree en la inmutabilidad del mandamiento del amor y por consiguiente le va a ayudar a amar a sus hermanos. El segundo aspecto es un verdadero creyente toma el ejemplo de Jesucristo para obedecer el mandamiento del amor y por consiguiente le va a ayudar a amar a sus hermanos. Y el tercero y último es que un verdadero creyente hace un hábito de vida, el mandato del amor. ¿Para qué? Para que pueda amar a sus hermanos como el Señor vamos a ver qué es lo que nos manda hacer. Entonces, ¿qué le parece si antes de comenzar a leer estos versículos, oramos? Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Entonces, si gusta acompañarme. Pues Señor, queremos darte primeramente gracias porque nos permites estar nuevamente aquí, escuchando tu palabra, exponiendo tu palabra, Señor. Queremos poner este tiempo, nuestros corazones, pues dispuestos a obedecerte, Señor. Hemos visto a través de esta carta que la obediencia hacia ti, el amor que demostramos hacia ti es muy importante y pues nos da certeza de nuestra salvación, nos hace realmente reconocer que somos hijos tuyos. Sabemos que esta carta es difícil, Señor, porque pues tú a través de Juan la has puesto en solamente blanco y negro, Señor, y no hay para dónde hacernos. Señor, ponemos nuestro corazón dispuestos a que tú nos exhortes, a que tú también nos confrontes y también nos des esperanza a través de tu palabra. Te lo agradecemos, Señor, y pues utiliza este siervo inútil para obviamente poder enseñar lo que quieres para tu iglesia y sobre todo entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si ya tiene ahí en su Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11, acompáñeme. Vamos a leerlos y después vamos a irnos versículo a versículo. Si ve, como ve ahí dice en el título, el nuevo mandamiento. Y comienza en el versículo 7 y así dice la palabra de Dios. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborréase a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces vemos aquí que los primeros versículos que ya habíamos estudiado, recordando nuevamente, del 3 al 6, habla cómo se expresa el amor de Dios, o sea, cómo el cristiano expresa el amor de Dios. Y aquí en esta sección ya el apóstol cambia y nos habla de cómo se tiene que expresar el amor hacia los demás. Entonces Juan amplía la dualidad de la luz y la oscuridad que hemos venido estudiando, de las tinieblas, que es lo mismo,
para incluir los conceptos del amor y del odio, o aborrecer, lo que es lo mismo. Aborrecer, vamos a ver qué es lo que significa más adelante. Y no está dejando un espacio, lo que veíamos, para una neutralidad, para un punto medio. O sea, es blanco o negro. Eso siempre hay que tenerlo en mente a través del estudio de esta carta. Entonces, los que aman activamente a los demás están viviendo en la luz y no hacen nada que les lleve a actuar para tomar unas decisiones contrarias a la voluntad revelada de Dios en Jesucristo. Entonces, Juan está haciendo una terza transición de ideas de un párrafo al siguiente, o sea, los versículos que ahorita vamos a estudiar. Entonces, aquí nuevamente vemos ese contraste entre lo que es nuevo y lo que es antiguo, en lo que es la luz y son las tinieblas, y incluye el concepto de amor y odio. Entonces, el tema del conocimiento de Dios, de cómo expresar el amor a Dios y obviamente la obediencia a sus mandamientos. Ahora vamos a ver el tema del amor hacia los demás. Entonces comienza el apóstol diciendo hermanos. Por supuesto, esta palabra en la Reina Valera así es traducida, pero en el original y en otras versiones realmente se refiere a amados, que el original es adelphoi. Y la mejor traducción para eso es, como podemos ver, es un amor ágape. Eso es lo que nos está mostrando. Y lo que significa es quien es muy amado, quien es querido, apreciado o valorado. Y obviamente el apóstol Juan no nada más lo menciona aquí en el versículo 7, sino en 1 de Juan 3:2 también utiliza este término de amados. Más adelante en el capítulo 4, versículo 1, nuevamente utiliza la palabra amados al inicio. Y en el versículo 7 de ese mismo capítulo lo vuelve a utilizar, esta palabra. Entonces, lo que estamos viendo aquí, primeramente, es que este término cariñoso, como sabíamos y como conocemos, que es el apóstol del amor, pues obviamente está expresando el amor por aquellos a quienes está escribiendo. Incluso estamos observando cuando los exhorta a amar a otros. Hasta en ese aspecto de exhortación, Juan está siendo cariñoso con ellos, con los que está escribiendo en ese tiempo. Y bueno, también lo hace para captar la atención de sus lectores, y sobre todo vemos cómo antes de mencionar el mandamiento del amor, en ese momento él ya lo está poniendo en práctica, al decir esta palabra de amados. Pero él continúa, dice, no os escribo un mandamiento nuevo. Esta manera de escribir, como vemos, es muy común en Juan. Él está poniendo esos contrastes. Y si vamos estudiando poco a poco, vemos que también es de una manera cíclica como utiliza esos versículos, porque vemos que está repitiendo, que es algo que mencionábamos. Sabemos que muchas veces por la edad que ya tenía Juan, pues también tendía a repetir muchas palabras y en ocasiones nos podían llegar a confundir. Entonces, al momento de estarles diciendo esto, esta característica, este contraste de estos escritos, no está diciendo que se refiere al mandamiento, obviamente, del amor, pero ya vemos que viene implícito. Y que ese mandamiento del amor es nuevo y antiguo. Vemos ese contraste que obviamente podía llegar a confundirnos. Entonces, cuando menciona el mandamiento, que le dice el mandamiento nuevo, no era nuevo en realidad, sino ¿qué es lo que estaba tratando de decir? Que en términos temporales o cronológicos, no era eso. No es que él haya inventado, acababa de innovar algo. No se refería a eso. Sino a lo que se refería cuando menciona nuevo, es en cuanto a la calidad y la actualidad que sigue teniendo ese mandamiento. A la frescura que todavía se puede ver. Entonces no les está escribiendo algo que nunca ellos antes no habían escuchado. Lo que está enseñando el apóstol es lo que Dios está diciendo todo el tiempo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo dio ejemplo nuevo y definitivo. ¿Y cómo sabemos esto? Si nos vamos ahí al Evangelio de Juan 13:34, vemos cómo el Señor Jesucristo les recuerda a los apóstoles, incluyendo por supuesto a Juan. Entonces ya lo tiene, dice ahí
en Juan 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como os he amado. Amaos también vosotros los unos a los otros. Entonces el Señor Jesucristo ahí les estaba igualmente recordando, pero no nada más queda ahí, sino que este mandamiento antiguo, cuando les dice habéis tenido, algo que ellos ya habían percibido, algo que ellos ya, se puede decir, ya se habían aferrado a esa enseñanza, se menciona desde el principio. Entonces este mandamiento antiguo es la palabra, como menciona más adelante, habéis oído, que ya habían escuchado esa enseñanza desde el principio. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque ahí en Mateo 5:43, en el Sermón del Monte, Él les está enseñando a todos, y recordemos, vamos a leerlo, que dice ahí en Mateo 5:43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y persiguen. Entonces el Señor Jesucristo les está dando esa enseñanza, les está recordando. ¿Por qué? Porque ya desde el Antiguo Testamento, ahí en Levítico 19:18, ya Jehová se los había dado. Ahí en Levítico 19:18, yo se lo leo, dice, no te vengaráis ni guardaráis rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces vemos cómo ese mandamiento, ya si podemos ver, ya nos queda más claro que no era nuevo, sino que desde el Antiguo Testamento ya estaba dado. Ahora este mandamiento es antiguo en su forma, como habíamos visto, pero no en su realidad y vigencia. Es decir, que sigue vigente. Por eso vemos este primer punto, que es ese mandamiento del amor, es inmutable, o sea, nunca va a cambiar a través del tiempo. Como toda la palabra de Dios no cambia, es inmutable. Entonces, esta palabra de antiguo en el sentido de que ya lo conocían desde el Antiguo Testamento, ya sea que habían sido judíos o los mismos gentiles, y también incluía a los creyentes, lo habían oído desde el principio. Pero ¿desde qué principio? Desde su fe. Desde que empezaron a escuchar, como ya veíamos ahí en Mateo 5, del 43 al 48, vimos algunos versículos. ¿Qué es lo que les estaba enseñando? Entonces, aunque la primera referencia es sin duda conocer el mensaje del Evangelio al inicio de la vida cristiana, Juan señala que el mandamiento se remonta a Jesús y después más atrás en el pacto que Dios reveló obviamente al antiguo Israel. Así que los lectores conocen este mandamiento desde que en ellos oyeron la primera vez la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces Dios establece estos términos inconfundibles en la ley que leímos ahorita, ¿no? De Levítico 19:18. Pero no nada más es el apóstol Juan el que lo hace, sino también Pablo, al instruir a los romanos en relación con el amor fraternal, cita el decálogo, porque como vemos es parte del decálogo de los 10 mandamientos, de los últimos 5 mandamientos, porque los primeros 5, si recuerda, van en relación con Dios y los demás con el prójimo, con tu hermano en Cristo en este caso. Vemos como el mismo Pablo ahí en Romanos 13, 8 al 10, si quiere buscarlo ahí en su Biblia, y vamos a leerlo. Entonces, dice su palabra, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y a lo largo, obviamente, del Antiguo Testamento también se menciona el amor a los hermanos. Tanto Pablo, Pedro y el mismo Juan, vemos que lo va mencionando. En 1 Tesalonicenses, si quieren nada más apúntenlo, 4:9 menciona Pablo parte del amor. En 1 de Pedro, del 1 al 22, también lo menciona. Y como vamos a ver a lo largo del estudio, pues en 1 de Juan, en varios capítulos y versículos, menciona
este amor hacia los hermanos. Entonces hay un vínculo aquí inseparable entre obedecer, amar a Dios y al prójimo. Entonces por eso Pablo declara que el cumplimiento de la ley es el amor. Y continúa el apóstol ahí mencionándole desde el principio que, como ya vimos y se explicó, no se tiene una relación ese principio con lo descrito en Génesis. O sea, no se refiere o se remonta a cuando Dios creó el mundo. Ni tampoco hace referencia a la entrega que hizo Dios de la ley de Moisés. Como ya vimos, lo que estamos estudiando es desde que los creyentes escucharon el Evangelio de Jesucristo. Entonces, la palabra que se relaciona con el amor que ellos habían oído en el mandamiento antiguo y la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el amor, la cual Jesús ya había reiterado. También a lo largo de los evangelios, el mismo Señor Jesucristo les reitera, les recuerda. ¿Por qué? Porque también hay que tener en mente que los religiosos de ese tiempo, los líderes de ese tiempo, pues habían cambiado muchas leyes, habían puesto cargas sobre, obviamente, el pueblo de Israel. Y ahí en Mateo 22, 34 al 40, también vemos el gran mandamiento. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Dice: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Entonces el contexto de este capítulo y de estos versículos es que le están preguntando acerca de la resurrección. Y es cuando lo tientan y les muestra obviamente este mandamiento que se conoce también como el gran mandamiento. En Marcos también hace lo mismo en otras palabras, pero les está diciendo lo mismo cuando estos escribas se acercan y lo tientan, ¿no? Entonces cuando los lectores de Juan comenzaron con su cristianismo, se habían comprometido a obedecer la ley de Dios, amarla y amar a los demás. Todo lo cual Jesús había enseñado y ejemplificado durante su ministerio terrenal. Entonces la enseñanza de Juan era por consiguiente parte de la instrucción ética, o sea, es decir, moral, a lo largo de toda la revelación divina. Y era así como los lectores habían oído desde el inicio de sus vidas cristianas que tenían que obedecer esta instrucción y que era una prueba de la realidad que se habían convertido ellos. Que eso es lo que está mostrando el apóstol. Es una realidad, es una característica, un aspecto de que se ve en un verdadero hijo de Dios, el amar a sus hermanos. Entonces, en otras palabras, los apóstoles habían sido fieles al enseñarles estas enseñanzas que habían recibido del Señor Jesucristo. Y recordemos que en esos días circulaban muchas doctrinas muy extrañas y Juan estaba animando a los creyentes a permanecer en las enseñanzas primarias y fundamentales de los apóstoles. Ese es el punto importante, que es lo que les está enseñando el apóstol de ese antiguo mandamiento. ¿Por qué? Porque reiteramos y recordamos, esos gnósticos decían que tenían todo el conocimiento, decían que tenían una comunión con Dios, no con Jesucristo, con Dios, y que no necesitaban nada más. Hasta cierto punto ellos eran elitistas, rechazaban obviamente a los cristianos, rechazaban la enseñanza de Cristo, y eso que los hacía en aborrecerlos, porque eso es lo que hacían los aborrecían. Ellos sentían, estos gnósticos, estos falsos maestros, que ellos ya estaban más arriba del conocimiento de cualquier otra persona. Entonces, como vemos, este mandamiento es inmutable. Vemos que no ha cambiado desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hermano, ¿cómo podemos aplicar esto? Pues de que ahora en la actualidad, si ya has escuchado este mandamiento, o si ya lo estás recordando en este momento, pregúntate por qué no amas a tu hermano como lo mandó el Señor. O sea, ya no hay manera de justificarte si estás diciendo que no lo amas por cualquier situación que tú puedas poner.
ya sea que porque tu temperamento es así y no te lo permite, porque muchas veces te podrías justificar, pues es que yo soy del norte y bueno, yo no trato de expresar mis emociones o este amor hacia mis hermanos. O porque te han enseñado de una manera distinta a tratar a los hermanos, puedes decir. O aún porque has tenido malas experiencias que te han dejado herido y lastimado y no quieres hacerlo. Pero recordemos que este amor es un amor ágape. No es un amor de emoción como que sienten los jóvenes, los novios, que dicen que sienten maripositas en el estómago. No es algo de una emoción. Es que debes de actuar. Es una manera en la cual vas a demostrar a tus hermanos en Cristo, obviamente, porque ese es el contexto que está escribiendo Juan a la iglesia, que es a través de ese amor que les vas a brindar. Y obviamente también no nada más nos referimos en el contexto de la iglesia, porque también si tu esposa, tus hijos son cristianos en tu casa, ¿cómo estás haciendo con ellos? Por eso decía que no es fácil el estudiar esta carta, porque primeramente pues te llega a ti al saber cómo, al estar estudiando, te das cuenta o nos damos cuenta que no estamos actuando ni obedeciendo ese mandato. Y vamos a ver más adelante a lo que nos referimos. Entonces no te preocupes ahorita, hasta ahorita, porque vamos a aprender cómo el Señor Jesucristo nos va a ejemplificar el cómo amar, obviamente, a nuestros hermanos, o nos va a recordar si es que en algún momento ya lo hemos estudiado. Y sabemos que obviamente a través de que hemos estudiado esta palabra, a lo mejor ya la has leído muchas veces, este capítulo, porque por lo regular es lo que en algunas iglesias te recomiendan, lee Primera de Juan. No lo habíamos entendido, o por lo menos yo, no sé si a ti te pasó, no lo había entendido como hasta ahorita nos está explicando. Entonces el segundo aspecto que vamos a ver es que un verdadero creyente toma el ejemplo de Jesucristo para obedecer el mandamiento del amor. Y por consiguiente, pues nos va a enseñar a amar a nuestros hermanos. Entonces ya en el versículo 8, si ya lo tiene ahí, nos dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Obviamente aquí el sin embargo y les escribo un mandamiento nuevo, vemos otra vez ese contraste que ya estudiamos a qué se refería ese mandamiento nuevo y lo que les había escrito. Pero aquí cuando ya dice que es verdadero en él y en vosotros, está haciendo referencia a Juan, obviamente indirectamente a Jesucristo. Entonces en el contexto ya lo había mencionado directamente cuando él dijo que el que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Esto lo vimos lo estudiamos en el versículo 6 de este mismo capítulo. Entonces la supuesta novedad, vamos a llamarle así, de este mandamiento es que se manifestaba verdaderamente en Jesucristo. Y aunque Dios dijo, quiero que ames a tu prójimo como a ti mismo, que estaba muy claro y era muy conocido por los judíos, que el amor era un requisito y que si no amaban a sus hermanos iban a violar los mandamientos. Y aunque estaba muy claro para ellos en las Escrituras, nunca ese amor se había manifestado tan claramente como para ser visto en su perfección como en Jesucristo. Así que este es el punto de la declaración cuando él menciona que es verdadera en él, o sea, en Jesucristo. Hasta ese momento. Allí en 1 de Juan 3, 1 de Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Si ya lo tiene, si no yo se lo leo aquí. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces está mostrando ahí Juan nuevamente esa dualidad, ese contraste, ese frío caliente, ese blanco y negro, y lo pone muy claro. Alguien que no ama a sus hermanos es homicida o vive en tinieblas. Y las tinieblas se refiere al reino de Satanás. Así lo está diciendo con amor, pero fuerte, el reino de Satanás. Así es que si en algún momento nosotros no estamos amando a nuestros hermanos, como nos va a mandar el Señor, o nos está mandando Jesucristo a través de Juan, pues estamos diciendo que estamos en tinieblas. En Efesios, Pablo también les dice ahí, yo se lo leo rápido, Efesios 5, capítulo 5, versículo 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y amad y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, nos manda igualmente hasta dar nuestra vida por los mismos hermanos. Y aquí hay algo muy interesante que MacArthur dice, y cito esto: estos hombres indignos, haciendo referencia obviamente a los apóstoles. ¿Por qué está haciendo esa referencia? Quiero darles ese contexto. Porque ese nivel de perfección de Jesucristo, solamente lo que les decía se pudo entender hasta que fue personificado por Él. Él había amado a sus discípulos a la perfección, que esa es la manera de traducirlo. Él los había amado a la perfección divina y había sido visto de muchas maneras. Ahí en el aposento alto, en Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18, cuando instituye la Santa Cena y está con ellos, muestra ese amor que nunca nadie se había visto en el mundo. Cómo Jesús se los muestra. A pesar de que ellos en ese momento que están con Jesucristo en el aposento alto, están peleando por quién iba a ser el mayor. El mismo Pedro lo negó. El mismo apóstol Juan, cuando estuvo con él, ¿qué es lo que quería hacer? Que por eso le conocían como hijos del trueno, ¿verdad? Quería mandar a quemar ahí toda una población. Después de que pasó 3 años Jesucristo con ellos, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Se alejaron, ¿no? En el momento que Él fue entregado. Y a pesar de eso, pues Él se está mostrando ese amor que hasta la fecha, si no es pues por medio de Jesucristo, no se ve. Por eso es lo que quiero citarles esto que dice John MacArthur. Dice: estos hombres indignos de amor los amaba absolutamente a la perfección. Los amaba a un nivel que no es posible para ninguno de nosotros. Y esa es la verdad de este antiguo mandamiento, que se ve como manifiesto en Jesucristo por primera vez. Fin de la cita. Y no nada más los apóstoles, sino hay que ponernos a pensar, ¿y nosotros? Él mostró su amor no nada más en la manera de servirnos, ¿no? Sino el dar su propia vida por nuestros pecados. Y continúa el apóstol Juan diciendo: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí la luz verdadera está haciendo una alusión obviamente a Jesucristo, como lo vemos en el Evangelio de Juan 1:9. Ahí hace referencia a que aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo, que está haciendo referencia a Jesucristo. Entonces, cuando menciona este verbo que dice pasando, significa en el original dejar de existir, morir, desaparecer. Lo que entonces les está diciendo es que las tinieblas no han desaparecido todavía, pero están siendo disipadas por medio de la luz del Evangelio de Cristo. Por eso dice eso, y la luz verdadera ya está alumbrando. O sea, desde el momento que Jesucristo vino a la tierra, esas tinieblas en las que se vivía, en ese tiempo, empezaron a diluirse. Y en la actualidad es lo mismo. Desde que alguien recibe el Evangelio, tú ya debes de dejar de estar en las tinieblas.
Así que cuando ellos recibieron este evangelio en sus vidas, fueron alumbrados, al igual que nosotros, lo que decíamos, y sacados obviamente de ese reino de Satanás. Entonces la palabra tinieblas también quiero hacer énfasis aquí, detenerme un poco. En el original se refiere oscurecimiento de la mente o del espíritu, y también ignorancia en lo moral y en lo espiritual. Así que si alguien está en las tinieblas, o que en algún momento y que por la gracia de Dios ya no estamos ahí, eso es lo que estábamos nosotros viviendo. Oscurecimiento de la mente y del espíritu, ignorancia en lo moral y en lo espiritual. Eso es lo que les está diciendo en ese momento Juan a esas personas. Si se dan cuenta, sí es fuerte que alguien que le digan así, que le digan ignorante, que le digan que tiene oscurecida la mente. Pero Juan también obviamente usa esta categoría que incluye todo lo que está en enemistad con Dios, tanto lo terrenal como lo demoníaco. Es decir, que alguien que está en esas tinieblas, en esa oscuridad, pues es enemigo de Dios. Que en algún momento tanto tú como yo fuimos enemigos de Dios y pertenecíamos obviamente, o éramos hijos de Satanás. Se oye fuerte, pero es la verdad. Ahora por la gracia de Dios, pues ya somos hijos de Dios. En Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí Pablo es cuando está dando su testimonio y se está defendiendo de que lo iban a encarcelar, es lo que está diciendo, le está presentando el evangelio. Y Isaías también vemos en el Antiguo Testamento cómo Jehová Dios escribe a través de Isaías a su pueblo, ¿no? Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Se está hablando de la venida de ese Mesías. Eso es lo que está diciendo ahí Isaías en ese contexto. Entonces, vemos que el ejemplo de Jesucristo es lo que nos va a mostrar y es lo que vamos a aplicar a nuestra vida, cómo Él amó a sus discípulos, independientemente de cómo hayan sido. Cómo le fallaron, cómo pecaron contra Él, cómo lo rechazaron, cómo lo dejaron en ese momento difícil. Aún así Él los amaba. Vemos el amor que tuvo con ellos. Muchas veces los regañaba, ¿no? Decía que no habían entendido todo lo que él a lo largo de 3 años de día y de noche les había enseñado. A pesar de eso, Él los seguía amando. Entonces vemos claramente ese amor. Sabemos que Él no tuvo pecado y nosotros sí somos pecadores. Pero por la gracia de Dios y a través del Espíritu Santo y del estudio de su palabra, vamos a entender este ejemplo. O estamos entendiendo este ejemplo de cómo amarlo. Como Jesús amó a esos discípulos y nos amó a nosotros, nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Esto obviamente no se lo podemos exigir a alguien que está en tinieblas. Entonces pregúntate si realmente estás amando a tu hermano como Cristo lo hizo con sus discípulos. Si aún lo haces o si aún todavía no lo haces con ciertas personas, entonces debes de tomar ese ejemplo. O sea, a pesar de que somos imperfectos, pecadores, obviamente ya redimidos en Cristo, seguimos fallando. Pero Dios, estamos viendo que aquí nos da esa nueva oportunidad mediante Cristo. ¿Por qué? Porque nos limpia, como veíamos. Por eso es importante seguir y estudiar, obviamente, los versículos anteriores, en el versículo 1 y 2, que nos dio a Jesucristo para limpiarnos, para que nosotros, obviamente, reconozcamos que sí somos pecadores. Que no somos como esos gnósticos que decían que ellos no pecaban, que no tenían pecado. Y esa es la manera, entonces, de que podemos verlo en nuestra vida y quedarnos con esas preguntas. Entonces, de esta manera vamos a comenzar a hacer un hábito en nuestras vidas, el amar a nuestros hermanos. Y ese es el punto número 3. Dice, un verdadero creyente hace un hábito de vida el mandamiento del amor.
y por consiguiente, pues va a amar a sus hermanos. Y esto lo vamos a ver del versículo 9 al 11. Entonces, si ya lo tiene ahí, vamos a leerlo nuevamente. Versículo 9 al 11 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, nuevamente aquí el apóstol Juan comienza diciendo el que dice que está en luz. Esto lo viene repitiendo cuando también él dice que el que dice que permanece en Cristo y no lo hace, pues lo hace mentiroso. Aquí lo está haciendo referencia obviamente hacia el amor con los hermanos. Dice, y aborrece a su hermano y está todavía en tinieblas. Entonces, este texto nos está hablando de una costumbre habitual que ya habían establecido estas personas, que ya habían hecho parte de su vida. Aquí obviamente el odio, que es la evidencia de la oscuridad. Sabemos que no dice odio, sino aborrecimiento, pero aborrecimiento o aborrecer en el original significa una fuerte aversión, un rechazo, una repugnancia, despreciar, descuidar y desatender. Vean hasta qué grado, vamos a ver un momento más, la importancia de este significado de descuidar y desatender. Pero obviamente ellos aborrecían a sus hermanos, que es algo ya más fuerte. Entonces, estos no son términos, otra vez les menciono, de emoción, sino de actitudes y comportamiento hacia los demás. ¿Por qué? Porque en hechos descuidaban el amor, o sea, la ayuda hacia los hermanos, el sacrificio que podían tener, lo estaban descuidando. Entonces Juan expone la mentira de las presunciones de algunos miembros del grupo que no eran verdaderamente cristianos, porque sabíamos que se estaban infiltrando estas herejías, estas enseñanzas falsas a través de estos grupos. Y esto yo lo había hecho con respecto a la comunión, en los versículos 1 y 6, cuando trata el tema del pecado, de los pecados, del conocimiento de Dios. El mismo Juan les está mostrando y los confronta, les hace frente a estas personas, estos gnósticos, estos falsos maestros de ¿qué? De esas herejías. Y aquí está haciendo lo mismo, pero ahora ¿qué? Referente al amor. Entonces vemos cómo se habían separado las enseñanzas de Jesús y obviamente las estaban rechazando y rechazaban a los creyentes. Entonces, otra vez hay que recordar que esos falsos maestros de la época de Juan afirmaban con arrogancia que tenían un conocimiento superior acerca de la naturaleza divina y comunión de la deidad. Pero en la actualidad es lo mismo. Si vemos esta carta y vemos en el tiempo que estamos actualmente, es lo que sucede con otras muchas enseñanzas. Hay unos que dicen que tienen la verdad. O sea, no son de esas personas que una noche cenaron y al otro día se levantaron y ya les reveló algo Jesucristo, según ellos. Y que nadie más lo sabe. O sea, son falsos maestros. O hay otros tipos de religiones, la tradicional que conocemos, que obviamente dicen lo mismo, que ellos son los que tienen la verdad. Hace 15 días mencionaba bien José Luis que pues, estamos muy expuestos a través de estos medios, ¿no? de comunicación. ¿Por qué? Porque nos han escrito, nos han atacado diciendo que nosotros obviamente somos herejes y otras cosas más fuertes, ¿no? Pero nosotros lo ponemos ante la palabra de Dios. Ese es nuestro filtro. Por eso tratamos de hacerlo y nos apegamos a lo que dice versículo a versículo. Tratar de hacerlo expositivo y aplicarlo a nuestras vidas. Y esa es la única manera que podemos mostrar que puedes ver si estás amando a tu hermano, en dónde estás. ¿En el reino de Dios o en el reino de Satanás? Entonces lo que está diciendo Juan es que la mayoría de los cristianos, de los cuales eran esclavos en ese tiempo, o miembros de clase trabajadora, constituían a los verdaderos hijos de Dios.
Y lo estaba demostrando en el conocimiento, en la obediencia que estaban ellos mostrando, en el amor que se estaban mostrando unos a otros. Sabemos que en ese tiempo también los gobernadores romanos atacaban a los cristianos. Los aborrecían. ¿Por qué? Porque veían ese amor que estaban ellos mostrando hacia los demás. Lo que en ese tiempo las filosofías de los griegos que ya tenían era amarse a uno mismo. No preocuparme por el prójimo, por mi hermano, es lo que yo sentía. Se ponían como niños de 2 años, yo quiero esto, yo necesito esto, eso que tienes tú es mío, y si no lo tienes, y si no lo tengo yo, también es mío. Y en la actualidad sucede lo mismo. Y lo peor o lo triste es que dentro de la iglesia descuidamos en nuestra propia casa, ¿no? Por eso vemos que aquí el amor es ese amor ágape. El amor, vamos a ver un poco más adelante, que es ese amor, obviamente, que no espera nada a cambio. Normalmente dicen los jóvenes o algunas parejas cuando se casan o son novios, te amo porque te necesito. O sea que si no me necesitas, no me amas, ¿no? Ahí se ve ese amor egoísta. Entonces lo que Juan dice a su audiencia es que no hay matices de grises cuando se trata sobre la relación de un individuo con Dios. O se está en la luz o en la oscuridad. O amas a tu hermano o lo aborreces, lo odias. Pero el que está en tinieblas no tiene capacidad para amar, porque veremos más adelante que sus ojos se han cegado, que es lo que decía ahorita. No podemos exigirle a alguien que nos ame. O sea, el amor no es una emoción. Entonces, que si en algún momento pensamos o llegaste a pensar que amabas a alguien, pues a la luz de la palabra, ese es el amor que Dios nos está enseñando. Y ese es el amor que podemos dar a los demás, ante un hijo, ante tu esposa, ante un hermano, ante un padre, ante una madre, ante un vecino, a tu prójimo, a tu enemigo. Aquí hay un comentarista que se llama Daniel L. Akin, dice, y cito esto: lo que tenemos aquí son personas con una conexión visible, aunque temporal, con la iglesia. Sin embargo, su comportamiento hace evidente que nunca han salido de la oscuridad. Odian a los que llamaban o llaman hermanos, y la conclusión es clara: están perdidos y nunca se han regenerado. Fin de la cita. Entonces, esta grave situación en la que dicen que estaban en la luz, pero no amaban a su hermano, es que estaban siendo engañados. Y la realidad es que eran miembros del reino, pero de las tinieblas. Porque ¿saben? Lo que les decía otra vez, y no hay que perder de mente ni de contexto esto, los gnósticos, esos falsos maestros, estaban enseñando eso. Entonces Juan, con todo tacto también, aquí implícitamente, deja una puerta abierta para que puedan arrepentirse y venir a la luz. O sea, no está cerrándolo, no está condenándolos, el mismo Juan, sino tiene esa oportunidad. Alguien que está en las tinieblas puede entrar a la luz a través del Evangelio de Jesucristo. Continúa el apóstol diciendo ahí en esos versículos que no hay tropiezo en él. La palabra tropiezo del griego significa escandalón. Ya a lo mejor lo hemos escuchado como escándalo, ¿no? Que literalmente es trampa o tentación, o lo que te hace caer en pecado, eso es lo que significa. Pero en este contexto, su significado es alguien que no hay razón por la que puede caer o pecar. Es decir, que ve el camino por donde va andando, que en él no hay mancha, que en él no hay falta. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque el mismo versículo nos lo está diciendo, ¿verdad? Ahí en el versículo o en el versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Eso es lo que nos está mostrando. Entonces los cristianos pueden caminar sin tropezar porque ya saben a dónde van. Y por consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Que no vas a hacer caer a nadie. O sea, no, lo que decimos en el adword cristiano, ¿no? No das mal testimonio, no eres piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque tú estás caminando, estás obedeciendo, estás siguiendo ese ejemplo de Jesucristo. Pero no se puede forzar el amor.
Más bien este amor es una expresión que fluye del corazón regenerado por Dios y que da ese amor. El poder de Jesús que se expresa en compasión y servicio hacia otros. Eso es lo que estamos viendo. Como veíamos que el mismo Jesucristo en el aposento que hizo, les lavó los pies a sus discípulos, que fue la prueba también que estaba dando de servicio. Entonces Juan reitera a su audiencia que los gnósticos pensaban que estaban iluminados, como ya habíamos dicho, pero que en realidad estaban oscurecidos por sus supuestas iluminaciones y que hacían afirmaciones maravillosas como yo conozco a Dios, yo permanezco en Él y estoy en la luz. Que eso es lo que desafortunadamente y tristemente en la actualidad hay, ¿verdad? Dentro de la iglesia y no digamos fuera. O sea, no puedes tú ser hijo de Dios nada más porque hiciste una declaración, porque asistes a la iglesia, porque estás sirviendo. Muchas veces, y más allá, porque predicas o estás en un púlpito. Eso no te hace un hijo de Dios, sino el amar a los demás. Hemos visto cómo a lo largo de la historia se vio. Actualmente lo seguimos viendo. O sea, no es una emoción. Pero también Juan les está haciendo notar a los cristianos que cualquiera que odie a otro hermano o hermana todavía vive y camina en las tinieblas. Entonces, el contexto de esta epístola, Juan se está refiriendo a aquellos que han dejado la comunión de la iglesia y por lo tanto rechazaron a Juan y a quienes estaban con él. Decían que amaban a Dios, pero odiaban a los hijos de Dios. Como tal, Juan percibió que vivían en las tinieblas espiritualmente hablando. Ahí en Proverbios 4:19, Salomón dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Cuando, un ejemplo muy, muy burdo, cuando se va la luz y está oscuro, y si vas caminando, tú no sigues caminando, tú te detienes. Y más si vas con alguien a tu lado, se detienen. Porque si tropiezas tú, pues haces tropezar al otro. No te deja ver, te mantienes con esa ceguera. Y tienes que andar a tientas, ¿no? Para ver que no caigas, no tropieces con algo. Y eso es lo mismo, esa analogía que está haciendo Juan. Entonces el apóstol está mostrando la oscuridad, pues no es neutral. Entonces provoca esa ceguera espiritual que veíamos, que esas tinieblas, esa ceguera, es cuestión también moral. Entonces la oscuridad es la ausencia de luz y es la ausencia por consiguiente de Dios en la vida de cada persona. Eso es lo que nos está mostrando ahí Juan. Entonces aquellos que habían dejado la comunidad del compañerismo, lo hicieron por un orgullo espiritual, menospreciaban a los creyentes comunes que solo tenían un conocimiento común de Dios. Entonces, muchas personas de este tipo eran su inclinación gnóstica, que se habían infiltrado obviamente en la iglesia. Y Juan los está confrontando. Le está diciendo que han sido engañados. Y sabemos que en la actualidad muchos están engañados, como en un momento nosotros estuvimos engañados con ciertas doctrinas, con ciertas filosofías. He venido mencionando a través de este estudio que tristemente, y pues es una herejía, que manejan. Hay iglesias que se llaman iglesias de la gracia diversa y que manejan ese concepto del amor de la filosofía del mundo, que lo utilizan estas comunidades que les dicen LGTB, que dicen amor es amor, refiriéndose a que no importa de qué sexo seas, mientras tú te ames, pues es amor, ¿no? A fin Dios es amor. Entonces ellos lo unen, esa herejía está haciendo. Y lo peor es que estas iglesias que se dicen cristianos utilizan esos conceptos. Están siendo engañados por ese gnosticismo que viene desde qué época. U otros que ponen en sus religiones. Es Cristo más su mamá, ¿no? Más su madre, Jesucristo. Más sus hermanos, más tal santo, más tal libro, más tales actitudes que debes hacer. Y no es así. Están viviendo desafortunadamente engañados, pero nosotros, hasta ese grado de nuestro prójimo, ¿qué estamos haciendo, no? Por eso le digo, es
Es dura esta epístola. Es difícil. ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar que no estamos amando ni a nuestros hermanos, ni mucho menos a nuestros amigos o a nuestro prójimo. Entonces, a través del tiempo vemos que muchos han abandonado el cristianismo, ya sea por algún culto, porque piensan que espiritualmente pues, tenían otros conceptos, porque no estaban obedeciendo realmente a Dios, pero en realidad estaban, obviamente, sus mentes oscurecidas. Así que el apóstol está diciendo, nada más hay dos grupos de los cuales puedes pertenecer a uno de ellos. O estás en luz o estás en las tinieblas. O estás en el reino de Dios o estás en el reino de Satanás. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. O amas a tus hermanos o los estás aborreciendo. Eso es lo que está confrontando a su audiencia original y a nosotros también. Porque ahí viene y pregunto, ¿qué tanto amamos a nuestros hermanos? ¿Los descuidamos? Es que a este le hablo pues porque me cae bien, ¿no? No le hablo a aquel pues porque pues, es difícil, o sea, velo como es muy hosco, muy áspero, entonces pues no le voy a hablar, ¿para qué lo hablo? ¿Para qué le voy a hablar? ¿Para qué lo voy a amar si él solito está rechazándome, ¿no? O estamos descuidando. El amor, lo que decíamos, no es algo que tú vas a dar sin esperar algo a cambio. Escuchaba el otro día un predicador que decía, pues yo en una consejería llegó el esposo y dice, pues yo ya estoy siguiendo tu consejo. Ya a mi esposa yo le llevo un vaso de agua sin que me lo pida. Ya le llevo esto sin que me lo pida. Dice, pero no cambia mi esposa. Y el pastor con toda razón dice, ¿y quién te está diciendo que porque estés amando a tu esposa va a cambiar, no? La estás amando exactamente porque es ese amor ágape, que no vas a esperar algo a cambio. Entonces, lo mismo puede aplicar para cualquier situación de mi vida. ¿Por qué amo a mi hijo, no? ¿O por qué amo a mi papá? ¿Por qué amo a un hermano de la sangre? ¿Por qué amo a un amigo, a mi enemigo, a mi prójimo? Y es difícil porque si con los hermanos que somos creyentes se nos complica, con alguien que es enemigo, a mí me ha tocado, o Dios me ha puesto ahí en el trabajo a alguien que seguido y tropiezo, ¿no? Y es difícil aceptar, dices, tropecé otra vez porque me ofendió y me dijo. No digo que toda la vida ha sido así, pero pues el Señor lo ha puesto ahí y no me queda más que sentir ese amor por Él como Dios el Señor Jesucristo lo puso, lo dio hacia nosotros. Entonces, hermanos, estos versículos que hemos estudiado, hasta el versículo 11, como vemos, es una manera cíclica que el mismo apóstol va poniendo. Si vemos, se repite en cada uno de los versículos, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque decíamos, lo está reiterando. Vemos esa manera cíclica que va poniendo cada uno de sus palabras y que nos llevan ¿a qué? A recordar que tenemos que hacerlo constantemente. No nada más era porque era un apóstol que ya tenía cierta edad. Y en ese tiempo, imagínense, tenía poco que había llegado Jesucristo, que había sido crucificado, tenía como, que será 60 años que había pasado eso, y ya se estaban infiltrando, ya se habían olvidado de ese mandamiento, ya se habían alejado de él. Pero la palabra sigue siendo inmutable, por eso este mandamiento, que es el amor que Dios demanda, es inmutable. Entonces ahora es llevar a cabo lo que Él nos está diciendo, la palabra de Dios. Dar ese amor servicial, ese amor sacrificial hacia nuestros hermanos. ¿Qué tanto te estás sacrificando? ¿O qué tanto nos estamos sacrificando, ¿verdad? Tanto los pastores, tanto los líderes, tú como hermano que eres en Cristo, ¿cómo lo estás haciendo? Entonces vamos a orar para pues poner nuestro corazón y que el Señor pues nos muestre y nos lleve a amar a nuestros hermanos.
Entonces, si gusta ahí inclinar su rostro desde su casa y vamos a orar. Dice, Señor, te queremos dar gracias, pero ante todo reconocer que pues seguimos fallando, seguimos mostrando que muchas veces pareciera que somos de ese grupo de los que están en las tinieblas. Señor, perdónanos, sabemos que tú has dado ese ejemplo, has dejado ese ejemplo desde que diste a tu Hijo, Señor, por nosotros. Sabemos que a través de Él solamente podemos pertenecer a ese grupo de los que están en la luz, a ese grupo de los que son hijos tuyos. Y que dejas ese campo abierto a todos, Padre, para que puedan arrepentirse, para que puedan creer en Jesucristo. Pero también sabemos que eso solamente es posible porque tú pones ese querer como el hacer. Nadie de nosotros es capaz, ningún humano es capaz de reconocer que pertenece a este reino de las tinieblas. Señor, oramos primeramente para que a nosotros nos hagas ver que, número uno, estamos fallando, pero que también a través de tu palabra nos ayudas, Señor, a corregir todo esto. Y que empecemos a amar a nuestros hermanos, que empecemos realmente a considerarlos, a no despreciarlos, a no hacerlos un lado. Muchas veces a humillarlos, Señor, en público, en privado, lo llegamos a hacer. A cualquiera que es nuestro prójimo también. Te pedimos, Señor, que nos transformes a través de tu palabra, como hemos escuchado, que esto, Señor, lo vivamos y lo llevemos a cabo. Y también te pedimos para que esta luz que ha venido al mundo alumbre a quien aún sigue en tinieblas. Oramos por ellos, Señor, y te pedimos y te rogamos que tengas esa misma misericordia que tuviste con nosotros, que la tengas con ellos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos viéndonos, esperemos en Dios que pronto podamos continuar con esto. Le pedimos ahí que siga orando por las predicaciones. Y pues también le mandamos un saludo ahí de todos, los extrañamos. Esperemos pronto en el Señor que ya regresemos a congregarnos. Y bueno, que tenga un bonito domingo y un buen comienzo de semana. Dios le bendiga. Nos estamos viendo.